Bueno. Entonces vamos a seguir con algo que quiero tocarles el tema. ¿Qué es el Frente Nacional? Voy a explicar un poquitico lo del Frente Nacional, que tema toda la vida me ha gustado. Estaba gobernando Laureano Gómez cuando por prescripción médica le dijeron que no, que pues que él tenía que cuidarse de la salud y que tenía que irse para tierra caliente. Entonces dejó designado en la presidencia a un conservador y él se fue para Cartagena. Pero ese conservador no estaba haciendo bien las cosas y estaba surgiendo por otro lado el general Gustavo Rojas Pinilla, y entonces él de un momento a otro llegó Ospina Pérez presidente y llegó a Palacio y inmediatamente mandó a calificar al general Gustavo Rojas Pinilla. Entonces, cuando él se da cuenta de eso, sale con un poco de militares y se va a Palacios. Y en 1953 derrocó a el presidente Mariano Ospina Pérez sin una bala, sin sangre ni nada. El gobierno de Gustavo Rojas Pinillo fue bueno porque hizo muchas obras. Lo primero que hizo fue también mandar a cerrar el Capitolio Nacional, o sea que ya no había ni representantes de la Cámara ni senadores. Quiso gobernar con liberales y conservadores. Mandó a construir la Universidad Nacional. La televisión a Colombia la entró. Construyó el Aeropuerto Internacional El Dorado. Muchos colegios y muchas escuelas se formaron en su administración. Pero ya él vio que se estaba quedando solo, estaba cansado y más bien entonces llamó a 5 militares, Deogracia Fonseca, Gabriel París, que son los que más me acuerdo, y les dijo, no, ¿sabe qué? Ahí les dejo el país, gobiernenlo, pero entonces no se pueden quedar en el gobierno y traten de organizar algo para entregarles el poder al pueblo colombiano. Se reunieron los 5 militares y crearon el Frente Nacional. ¿En qué consistía el Frente Nacional? Era un mecanismo por medio del cual cada 4 años gobernaba un conservador y cada 4 años un liberal durante 16 años. Entonces, así se fue, así acordaron, listo. Empezaba el Partido Conservador, pero hubo mucha discrepancia entre los conservadores y los conservadores le pidieron el favor a los liberales que empezaran ellos. Y se presentaron varios candidatos, solo candidatos liberales, y ganó la presidencia Alberto Lleras Camargo, viejito que fue conocido como el Muelón. Liberal Alberto Lleras Camargo hizo bien su gobierno. A los 4 años le tocaba a un conservador. Se enfrentaron los conservadores y solo los conservadores tenían derecho a participar en esas elecciones. Y en esa ocasión ganó un caucano, no, un payanés, eh, tenía el nombre en la cabeza, eh, un conservador, pero ahí tenía el nombre de este señor en la cabeza, Guillermo León Valencia. Ya sería entonces el segundo presidente del Frente Nacional. 4 años después de Guillermo León Valencia, le tocaba el gobierno a otro liberal. Y ahí subió Carlos Lleras Restrepo, el viejito que les mostré, el de arriba, cabicipelado,
que es abuelo de otro Vargas Lleras que está en este momento. Y por último, se enfrentó el Conservadores entre Misael Pastrana Borrero y Belisario Betancur. Ganó Misael Pastrana Borrero, que es el papá o fue el papá del otro presidente Andrés Pastrana. Se acabaron los 16 años y entonces el Frente Nacional se acababa. Ya en las próximas elecciones se enfrentaban liberales y conservadores. Y en esa ocasión ganó un liberal. Vamos a ver qué dice el Frente Nacional. ¿Quién me lee? Por favor. Yo. Hágale, cariño. Dice, el Frente Nacional, un golpe de Estado liderado por Gustavo Rojas Pinilla en 1953 provocó un cambio de régimen en el país. Rojas era, en principio, un militar liberal, pero mantenía buenas relaciones con el sector conservador encabezado por Ospina Pérez. Miembros moderados de los dos partidos apoyaron al militar en los primeros momentos de su mandato. Más adelante, Rojas fundó su propio partido, el Movimiento de Acción Popular, y comenzó a enemistarse con los partidos tradicionales. Ante la derivada dictatorial de Rojas, conservadores y liberales llegaron a un acuerdo inédito en Colombia: repartirse el poder. Este sistema, denominada Frente Nacional, fue un pacto mediante el que ambos partidos se turnaban en la presidencia y compartían los órganos de gobierno. Algunos disidentes, tanto conservadores como liberales, intentaron presentarse a las elecciones para romper el Frente Nacional, pero sin éxito. El acuerdo se mantuvo hasta 1974. Bien, 1974, que fue el presidente Pastrana, Misael Pastrana Borrero. Vamos al Partido Liberal, por favor. Andrés, Partido Liberal. Sí, señor. El Partido Liberal Colombiano se fundó antes que el Conservador, por lo que es el más antiguo de Colombia. Su creador fue José Ezequiel Rojas, quien plasmó su programa el 16 de julio de 1848. Sin embargo, el término liberal ya había sido usado con anterioridad para definir un grupo político. Concretamente, durante la Convención de Ocaña, se utilizó para designar a los seguidores de Santander que se opusieran a Bolívar. Entre 1832 y 1837, con Santander como presidente, parte de sus partidarios fundaron el Partido Progresista. Sus ideas buscaban que Colombia progresara social y materialmente, y para ello consideraban que era necesario promulgar importantes reformas. Este partido sufrió una división en 1936 entre los progresistas demócratas, liderados por Obando y apoyados por Santander, y los progresistas dictadores encabezados por Azuero. Azuero. Como le dé bien. Ambos bandos apenas se diferenciaban entre sí, por lo que pronto pudieron, de acuerdo Se pusieron, sí, se pudieron. Sí, pero se pusieron de acuerdo para oponerse al gobierno conservador de Márquez. Esta reacción impidiendo que varios líderes progresistas, incluso Obando, pudieran ejercer ninguna actividad política. Bueno, fundación. Años más tarde, Ezequiel Rojas publicó un artículo en El Aviso que él explicaba las causas de su apoyo a José Hilario López en las siguientes elecciones.
Este escrito, que vio la luz el 16 de julio de 1848, está considerado como el origen del Partido Liberal. Rojas explicaba que buscaba las ideas liberales y establecían una serie de principios que convirtieron en un auténtico programa electoral. Constitución de 1863. Margaret. El mejor periodo del Partido Liberal en el siglo XIX se produjo entre 1863 y 1886. Durante esos años, el liberalismo radical gobernó de manera interrumpida, en una etapa que ha recibido el nombre, señor, ininterrumpida. No interrumpida, no ininterrumpida, o sea, de seguido. O sea que... Ininterrumpida. Sí. En una etapa que ha recibido el nombre de Olimpo Radical. Los gobiernos liberales implantaron políticas que potenciaron el laicismo en el Estado, lo que fue muy mal recibido por la Iglesia Católica. Igualmente, realizaron una reforma que convertía al país en un Estado federal. Buena parte de sus medidas se recogieron en la Constitución de 1863 bajo el nombre de Estados Unidos Colombianos. El país Así pasó se a llamó estar Colombia formada en una por... época. Así se llamó Colombia en una época, Estados Unidos de Colombia. El país pasó a estar formada por 9 estados con amplia autonomía. O sea que el país en esa época, 1863, no era solamente constituido por lo que nosotros conocemos hoy como 9 departamentos. Irleni. Confinamiento en la hegemonía conservadora. Tras las 2 décadas de gobierno liberal, los conservadores volverían a ocupar la presidencia. El Partido Liberal se encontraba dividido y un sector prefirió aliarse con los conservadores. La situación era tan tensa que en 1885 comenzó una sangrienta guerra civil entre ambos bandos. Los vencedores fueron los partidarios de regresar al centralismo político. En 1886, una nueva constitución acabó con la Colombia federal. Esa fecha marcó el comienzo de la hegemonía conservadora, aunque la inestabilidad no desapareció. Entre 1899 y 1902, un nuevo conflicto llamado la Guerra de los 1000 días volvió a enfrentar a liberales y conservadores con nueva victoria de estos últimos. La guerra de los 1000 días fue una historia muy triste dentro del gobierno colombiano. Enfrentaron a los colombianos entre ellos mismos y se llamó la guerra de los 1000 días porque duró más o menos esa época. Sí, siga. El Partido Liberal, aunque algunos de sus miembros formaron parte de gabinetes de gobierno conservadores, no volvió a ocupar la presidencia hasta 1930. Segunda República Liberal. Segunda República Federal. Los enfrentamientos internos dentro del conservadurismo facilitaron. En 1930 los liberales regresaron al gobierno. En esos momentos su líder era Alfonso López Pumarejo, aunque el primer presidente de esta formación facilitaron al gobierno.
Aló. Sí, sí, ¿qué pasó? Ah, ya son las 9, qué pena. Ya, estaba aquí para mostrarles también algo importante que encontré. Aquí. Algo muy importante que encontré y que era los partidos políticos que en este momento existen. ¿Sí? ¿Están viendo este cuadro? Señor. Bueno, miren, Señor. regálenme un minutico más, por favor, muchachos. Aquí dice los partidos con personería jurídica. Estos son los que en las elecciones del año pasado pudieron seguir funcionando como partido político y les concedieron personería jurídica, y muchos políticos, muchos partidos también desaparecieron. Aquí, a grosso modo, les voy a mostrar qué partidos tienen personería jurídica, porque para que un partido surja en Colombia tiene que tener personería jurídica. Y son el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido Cambio Radical, el Partido Mira, el Partido Social Unidad Nacional, o sea, la U, el Partido Alianza Verde, el Partido Polo Democrático Alternativo, el Centro Democrático, Decentes, Lista de la Decencia, Colombia Justa y Liberal, Autoridades Indígenas de Colombia, AUCO, Alianza Social Independiente, el ASI, que el actual alcalde de Cartago es de este movimiento, el ASI, Movimiento Alternativo Indígena y Social, Colombia Renaciente, el Grupo Alianza Democrática Afrocolombiana, ADA, y estos son los otros partidos con personería jurídica, son los siguientes: la Unión Patriótica, la Fuerza Alternativa Revolucionaria Común. Y los que no tienen personería jurídica, las que perdieron, son Opción Ciudadana, Partida Somos Región Colombia, Movimiento Política Todos Somos Colombia, Partido Alas Equipo Colombia, Partido Colombia Democrática, Movimiento Colombia Vivo, Partido Cristiano de Transformación y Orden y Partido de Integración Social. Alianza Social Afrocolombiana, Partido Nacional Colombiana Disidente, Partido Nacional Cristiano, Movimiento Visionario y Ave María. Compromiso Cívico Cristiano con la Comunidad C4, Movimiento Unión Cristiana, Conservatismo Independiente por el País que Soñamos, Partido Comunista Colombiano, desapareció. Presentes por el sindicalismo, Movimiento de la Defensa de los Derechos del Pueblo, Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario, Partido del Trabajo de Colombia, Unidad Democrática, Partido Oxígeno Verde, Alianza Democrática, el M19 no tiene personería jurídica, Nueva Fuerza Democrática y otro partido conservador que ni siquiera ve. Mire, y sigue más la lista de un poco de partidos políticos que no tienen personería jurídica. Les agradezco mucho los 5 minutos que me obsequiaron. Nos vemos dentro de 8 días y como se manejaron bien, no les pongo trabajo. ¿Preguntas? Muchas gracias, profe. Bueno, que tengan buenas noches, que Dios los acompañe y felicidades. Gracias, profe, igualmente. Bueno. Gracias, profe. Bueno.